Y en otras cosas, arrancó en Roma, Italia, la cumbre del G20. En el primer día de trabajo, los jefes de Estado y de Gobierno del G20 acordaron un impuesto mínimo global a las multinacionales para equilibrar el sistema tributario internacional. Además, los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, pidieron que se reconozcan todas las vacunas contra el coronavirus. En esta cumbre, los líderes tratarán la propuesta de reemplazar el llamado consenso de Washington por el consenso de Cornwall para enfrentar de mejor forma los nuevos retos económicos, ecológicos y epidemiológicos en todo el mundo. Y vamos precisamente a Roma, Italia, con Valentina Larraqui, quien tiene todos los detalles de la cumbre del G20. Adelante, Valentina, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues finalizó esta primera jornada de la cumbre del G20. Yo creo que la palabra clave el día de hoy fue multilateralismo. Fue la primera palabra que los líderes de estas potencias mundiales escucharon esta mañana en el discurso que les dio de bienvenida el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi. Dijo que sin multilateralismo no se llega prácticamente a ningún lado, que este sirve para salir de esta crítica situación en la que nos encontramos. El mundo se encuentra debido a la pandemia, a la recesión, a la crisis económica y también pues al grave problema, la grave amenaza del cambio climático. Esta misma palabra fue pronunciada esta noche en el último acto del día en la cena de gala ofrecida por el presidente de la República Italiana, Mattarella, quien también le dijo a los líderes del G20 que si hay una lección que sacar de la pandemia de estos últimos 2 años es justamente que sin el multilateralismo no se va a ningún lado. Solos ninguno de los países va a poder salir adelante. Esta mañana la primera sesión de trabajo estuvo dedicada al tema de la economía y de la salud global. Economía, como decía, se alcanzó un acuerdo concreto sobre este impuesto, digamos, para las multinacionales, un impuesto del 15% para hacer posible que las multinacionales paguen impuestos en los países en los que operan y no lleven sus ganancias a los paraísos fiscales. Por lo que se refiere al tema de la pandemia, hubo una conciencia general de que están muy mal repartidas en el mundo, porque el 70% de la población en los países ricos cuenta ya con por lo menos una dosis de la vacuna, mientras que en los países pobres este porcentaje es tan solo del 3%. Se pidió, por lo tanto, una repartición mucho más ecua, más justa, y con la esperanza de que para finales de este año por lo menos el 40% de la población mundial pueda estar ya vacunada y a finales del año que entra el 70% de la población mundial pueda estarlo. Países ausentes como Rusia y China, pero también México a través de su canciller Marcelo Ebrard, pidieron que se acepten todas las vacunas que han sido ya aceptadas por diferentes países y utilizadas en diferentes países, como es el caso de la vacuna rusa o de la vacuna china, que aquí en la Unión Europea no están reconocidas. El tema de la pandemia, también hubo un foco sobre el tema de la mujer, de las empresarias, de las pequeñas y medianas empresas, que son unas realidades muy fuertes en estos países y que pagaron un alto costo en la pandemia. Se dijo, el mismo jefe del gobierno italiano lo dijo, las mujeres fueron las que pagaron el precio más alto, no solo en sus hogares, porque los niños se quedaron en casa, no pudieron ir a la escuela, ellas no pudieron muchas veces ir al trabajo, pero también todo el aspecto de las empresarias que lograron tener muchas menos ayudas, menos préstamos con respecto a los empresarios hombres. Así que esto fue el tema por la tarde. Mañana por la mañana habrá una foto, empezará el día con una foto de toda la delegación, de las diferentes delegaciones en la Fuente de Trevi, y luego ya la discusión sobre un tema absolutamente central en esta cumbre, que es el del cambio climático de cara a la conferencia de Glasgow, puesto que todos después de Roma irán a Glasgow para ver si logran realmente un acuerdo
siguiendo la conferencia de París. Esta mañana la reunión empezó con una foto simbólica, muy simbólica, es decir, los jefes del G20 con los que aquí pues se han llamado siempre los héroes de la pandemia, es decir, el personal sanitario, médicos, enfermeros, voluntarios, protección civil, que realmente estuvieron en primera línea desde el inicio de esta pandemia. Así que bueno, estos fueron los aspectos principales, también un pequeño momento cultural en las termas de Diocleciano y muchos encuentros bilaterales, la diplomacia muy activa. Hubo un momento esta tarde en la que los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania se mostraron muy preocupados por la política nuclear de Irán. Inmediatamente después, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está de acuerdo con retomar el acuerdo que se rompió en 2015 sobre este tema, siempre y cuando Irán pues decida obviamente acatarlo. Así que bueno, reuniones diferentes para acercamientos, como entre el jefe del gobierno italiano, por ejemplo, Mario Draghi, y el presidente de Turquía, Erdogan, al que había calificado hace unas semanas como de dictador, reacercamiento entre Estados Unidos y Francia, en fin, estas cumbres sirven también para esto, más allá digamos, de los encuentros de todas las delegaciones juntas. Mañana, como te decía, el gran tema del cambio climático de cara a Glasgow, y finalmente la reunión se cerrará con una conferencia de prensa del jefe del gobierno, Mario Draghi, quien pues hablará de las conclusiones de lo que se alcanzó aquí en Roma, y también podrá haber conferencias de prensa de las diferentes delegaciones para las prensas, los periodistas de sus propios países, como será el caso del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien tendrá una conferencia de prensa a las 19:30 hora de Roma para México y para los medios mexicanos acreditados aquí. Muy bien, Valentina, pues dentro de todo lo malo que nos ha dejado la pandemia a nivel mundial, por lo menos ojalá que esto que nos mencionas, algo bueno, que sería un multilateralismo verdadero, ojalá que se pudiera ejercer, ya lo estaremos viendo. Estamos muy al pendiente de tus próximos reportes, Valentina, muchas gracias, muy buenas noches allá en Roma, Italia.